Muy buenas tardes, aquí damos por comienzo Árbol de Vida, un programa de la Iglesia Bautista José León Suárez. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Mi nombre es Alejandro Los Penato y les doy la bienvenida y agradecemos a todos los oyentes por sintonizarnos cada lunes a las 18 horas en Radio Cristiana FM 88.3, la radio del pueblo de Dios. Estamos en vivo. Son las 6:01 de la tarde. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí del otro lado del dial. Hoy, en esta tarde, queremos decirle al Señor que quite todo desánimo en nuestras vidas, toda tristeza y amargura de corazón. Que el Señor nos libre de toda queja, todo mal pensamiento, de toda sequedad y desierto que estamos. Queremos ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua que lleva fruto y su hoja no cae. Necesitamos de Jesús para reverdecer y ser llenos de su presencia. Cristo transforma y cambia nuestras vidas. Seamos agradecidos, obedientes a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de mentira a verdad, de muerte a vida. Confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A Él damos la gloria y la honra. Así es, Dios es eterno, Dios es fiel y el mismo Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Ese es nuestro Dios y en esta tarde queremos presentar a nuestros invitados de hoy. Muy bienvenidos sean. Macarena Acuña, Dios te bendiga. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos están escuchando. Damos gracias a Dios por cada uno de los que están ahí presentes. Le pedimos al Señor que este pueda ser un tiempo en donde podamos adorarlo, en donde Dios pueda ser alabado y donde principalmente cada uno de nosotros podamos escuchar la palabra del Señor. La palabra dice que muchos son los pensamientos del hombre, muchos son los caminos que se presentan, pero que uno es el camino que nos lleva a la vida, uno Amén. Es el que nos va a ayudar. Entonces, qué importante que podamos escuchar la palabra, que podamos escuchar el consejo de Dios y que Dios sea el que afirme nuestros pasos. Así que Dios los bendiga y los invitamos a que se queden escuchando de la palabra del Señor. Gloria a Dios. También con nosotros hoy en esta tarde está Andrés Corbalán. Dios te bendiga, Andrés. Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes que están del otro lado. Bueno, un placer una vez más estar de este lado, hablando de la palabra de Dios, hablando de lo que Dios hace en nuestra vida, en nuestros corazones. Y ahí le animo que de su lugar donde esté escuchando, así sea en el trabajo o sea en la casa, ahí mientras que está tomando unos mates o tomándose un cafecito, pueda escuchar la voz de Dios a través de esta radio en donde esa palabra va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu corazón, para tu familia, y que ahí vos puedas levantar tu mano cuando estés escuchando esa palabra y decirle: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, cambia, transforma de aquello de lo que uno no puede salir, ¿no? Muchas veces nosotros cuando necesitemos ayuda pidámosles a Dios, porque Él es el único que puede cambiar. Y bueno, gracias, un placer estar una vez más y gracias a Dios porque por su inmensa misericordia estamos acá, por su inmensa misericordia y su bondad que le podemos servir. Muchísimas gracias, Ale. Gloria a Dios, muchas gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar acá en Radio Cristiana. Saludamos también a nuestro operador Oscar, muchas gracias por acompañarnos cada lunes y venimos muy entusiasmados porque venimos de un fin de semana que festejamos en la iglesia, festejamos el Día del Niño, así que fue todo un sábado, parecía un campamento de niños, estuvo pero muy hermoso. Ahí nuestro Andrés, que está acá con nosotros, hacía de David. Macarena estuvo ahí colaborando, sirviendo para todos lados. A mí me tocó hacer de guerrero de valientes, ahí que estaba en la cueva de Adulam. Fue tremendo el impacto para los chicos y también cuántos chicos que han venido. Y la verdad que nos sentimos gozosos porque cada uno se fue contento, se fue cada uno con un regalo. Pero lo más principal y importante, se fue con la semilla plantada, que es la palabra de Dios. Así que eso estamos muy agradecidos lo que Dios ha hecho en las vidas. Queremos decir nuestros contactos para que vos te comuniques con nosotros, ¿sí? Nuestro WhatsApp es 15-333-74807. Ese es el WhatsApp, 15-333-74807. Nuestra radio, que ahí está Solcito en el teléfono, y también está Inti y Tamar acá con nosotros.
decimos los teléfonos de la radio, 4756-3288, o si no al 4756-3344. Y también queremos decirte nuestros cultos, para que estés invitado y puedas venir con nosotros a celebrar la fiesta que es para adorar y bendecir al Señor nuestro Dios. Los domingos 10 de la mañana y los miércoles 19 horas en la calle José Ingenieros 3651 entre Artigas y Belgrano. ¿Qué les parece ahora si vamos a dar comienzo a la palabra de Dios? Y antes vamos a orar. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos esté ministrando en esta tarde, en esta hora, que sea llena de su presencia para nuestras vidas y en cada lugar donde estés. Amén. Sí, Dios Todopoderoso, te damos gracias primeramente, Señor, por una oportunidad más, Señor, por un día más, Señor, que tú lo has dado en este día de levantarlos, Señor, y de abrir nuestros ojos, Señor, en este día, Señor, te damos gracias por haberlo librado. ¿Cuántas veces tú lo has librado, Señor? Aunque muchas veces no hemos visto, pero tú lo has librado, Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora te ruego, Señor, que sea tu palabra, tu presencia, Señor, Dios Todopoderoso, a través, Señor, de cada radio, Señor, tu presencia, Señor, Dios, en cada casa, Señor, donde los estén escuchando, Señor, tu Santo Espíritu moviéndose con poder, rodeando, guardando y cubriendo, Señor, y que nada venga, Señor, a impedir que tu palabra obre con poder, Señor, que toda obra del enemigo, Señor, Dios Todopoderoso, sea fuera, Señor, de cada vida, de cada alma, Señor, que está del otro lado. Bendícelo, guárdalo, cúbrelo, Señor, y úsanos, Señor, a nosotros de este lado, Señor, y queremos ser instrumentos, Señor, en tus manos, Señor, porque sin ti, Señor, hoy no somos nada, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 La palabra del Señor dice en Números, capítulo 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En esta palabra está hablando del pueblo de Israel. Para esta época el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, donde estaban esclavos, y Dios les había prometido llevarlos a una tierra donde iban a ser bendecidos, una tierra donde les iba a ir bien, una tierra donde iban a tener muchos frutos, mucho alimento, donde ellos iban a estar bien. Y en esta época ya habían pasado varios años en donde habían salido de esa tierra de esclavitud y habían comenzado a caminar por un desierto. Y en camino a ese desierto, Dios empezó a hacer cosas grandes a favor de sus vidas. Por ejemplo, colocó una nube sobre ellos que los protegía del sol tan fuerte que en el desierto hay. Colocó una columna de fuego alrededor de ellos para que cuando viniera la noche, el frío fuerte, también ellos puedan ser cubiertos por ese calor y no mueran por el frío. Dios empezó a hacer cosas a favor de sus vidas. Pero comenzaron a caminar, ya habían pasado varios años cuando leímos esta palabra, sí, habían pasado ya varios años y podemos ver que el pueblo pasó algo. Ya incluso, aunque habían visto victorias de parte de Dios, otra victoria más que Dios les dio, en el desierto no hay comida, en el desierto no hay nada que ellos puedan comer, pero Dios les había dado maná, que llovía desde el cielo para que ellos pudieran alimentarse. También podemos ver que en varios momentos el pueblo tenía sed, pero Dios también hizo brotar agua, aún en medio del desierto. Y incluso antes, si leemos unos capítulos antes, también Dios le dio grandes victorias. Ya habían peleado una primer guerra, ¿sí? Ahí en el desierto, enemigos vinieron a atacarlos y Dios les dio la victoria también. Pudieron ver muchas victorias de parte del Señor, pero pasó algo. Dice que, volvemos a leer en el versículo 4, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Pasó algo con ellos, vino algo, y es el desánimo. Y es algo que muchas veces viene a atacar nuestro corazón y viene a atacar nuestras vidas, ¿sí? En donde estamos bien, vinieron muchas victorias a nuestras vidas, pero un día nos levantamos y viene el desánimo a nuestro corazón. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El desánimo vino a ellos. Y la palabra desánimo es falta de ilusión. La palabra desánimo significa no tener ánimo para hacer algo, ¿sí? Significa estar sin fuerzas.
¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos sin fuerzas? ¿Cuántas veces quizás te levantás pero ya te sentís sin fuerzas para ir al trabajo? ¿Cuántas veces ya te sentís quizás sin fuerzas para ir a hacer algo en la iglesia, en tu ministerio? ¿Cuántas veces aún te sentís sin fuerzas a veces de seguir adelante con tu casa, con tu familia? ¿Cuántas veces quiere venir ese desánimo? Y ese desánimo no solamente viene solo, sino que vienen un montón de otras cosas más con el desánimo, como le pasó al pueblo de Israel. El desánimo es algo que hoy en día se ve mucho más. Hay tantas enfermedades que hoy en día vienen por causa del desánimo, por causa de que viene angustia a nuestro corazón, una angustia tan fuerte que no la podemos controlar, y muchas veces vienen ataques de pánico y tantas otras enfermedades por causa de que dejamos que esto gobierne nuestro corazón. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El desánimo vino a gobernar su corazón. Y en el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Porque, ¿saben? Vino el desánimo, pero junto con el desánimo también vino la queja, vino la murmuración. ¿Cuántas veces nos empezamos a quejar por la situación que nos toca vivir? ¿Cuántas veces nos empezamos a hablar mal de la situación o de las personas que nos rodean por causa de que dejamos que el desánimo venga a gobernar nuestro corazón? Y sigue diciendo en el versículo 5, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es más, empezaron a quejarse de todo lo que tenían, hasta de las cosas buenas, porque en un desierto tenían pan, pero hasta del pan que tenían, que gracias a Dios podían tener algo para comer, de eso también se quejaban. El desánimo no te deja ver o valorar las cosas, ¿no es cierto? Así Porque es. también recuerdo que decía la palabra de Dios que no se han desgastado sus sandalias, no se ha desgastado su ropa. Entonces ellos continuaban, seguían, caminaban. Es más, como decías recién hace un rato, Maca, había una nube que los cuidaba, que los guardaba el sol, y una columna de fuego en la noche. Entonces, tremendas cosas, maravillas, y se desanimaron. Aunque veían esas cosas, se desanimaron. No les prestaban atención, o digamos que eran más, miraban para adentro, ¿no? Se miraban para sus cosas, sus intereses. Uh-huh, así es. Incluso hay estudios científicos que dicen que si nosotros colocamos una hoja blanca y esa hoja blanca ponemos un puntito negro, la mayoría de las personas lo que ven es ese puntito negro en toda la hoja blanca. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la mayoría de las veces centramos nuestra atención solo en lo malo. Centramos nuestra atención solo en las cosas malas que nos pasan y dejamos de mirar lo bueno que hay a nuestro alrededor, como vos decías, Alejandro. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tanto que dice que les dio fastidio. Fastidio significa disgusto, molestia. Ya eso les causaba molestia. Hasta las cosas buenas que tenían ya les causaban molestia. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, tanto de que quizás viene el desánimo y ya los hijos causan molestia, ¿sí? El obedecer a un jefe, el ir al trabajo nos causa molestia, y quizás no agradecemos a Dios que podemos tener un trabajo. Sí, nos causa molestia quizás el auto que tenemos, ¿sí? Porque lo tenemos que mandar a arreglar. Nos causa molestia tantas cosas porque dejamos que el desánimo venga a gobernar, ¿sí? Y podemos ver que en el pueblo de Israel hubo 4 factores que hicieron que ellos se desanimaran, 4 cosas que hicieron que ellos dejaran que ese desánimo gobernara su corazón, y que muchas veces en nosotros pasa de esta misma manera. Una de las cosas es que empezaron a mirar la dureza del camino, ¿sí? Para ellos no era fácil el camino, tuvieron que caminar por un desierto durante muchos años, ¿sí? Tuvieron que caminar por el desierto durante muchos años, y después de que estaban yendo por ese camino, tuvieron que, en vez de cruzar por el camino más corto, tuvieron que rodear esa tierra porque los que habitaban en ese lugar no los dejaban pasar. El camino se hizo duro, ¿sí? Y ellos dejaron que por eso el desánimo venga. Te animo a una cosa, a que no dejes que el desánimo gobierne tu corazón, a que puedas en este tiempo mirar las cosas buenas que también Dios está permitiendo en tu vida. Amén. Entonces, hay 4 factores. Ya vimos el primero. No te vayas del dial. Vamos a una música, ¿sí? Para alabar al Señor, y volvemos enseguida y seguimos alabando al Señor y escuchando la palabra poderosa que nos trajo hoy el Señor. Amén.
Llamanos al 4-756-3288 y 4-756-3344. Las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura, oh Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura, sí, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria. Comunicate 47 56 32 88, 47 56 33 44. Muy bien, seguimos en el segundo bloque de Árbol de Vida, el programa de la Iglesia Bautista José León Suárez, y queremos dar muchas gracias a los saludos de nuestros hermanos Rubén, Patricia y Nicolás, ¿sí? Piden oración por Mauro, ¿sí? Por sanidad, así que vamos a estar orando por ellos al final del programa. También saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan por internet, ¿sí? También los que nos siguen por las redes sociales, por Facebook, por Instagram y YouTube. Seguimos con la palabra de Dios, que nos instruya y que derrame de su bendición el Señor en nosotros, en nuestras vidas. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por la palabra que compartió Macarena, ¿no? De desánimo, ¿no? Es hermoso esa palabra porque nosotros vemos ahí como Dios obra en el desánimo, ¿no? Cuando uno está desanimado y trata, ¿no? De como decía Macarena, de esa hoja que muchos ven, ese puntito negro, ¿no? Y si nosotros, o sea, lo sentimos así, ¿no? Nosotros, alrededor de nosotros hay mucha gente. Si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que por ahí, si nosotros estamos desanimados, afectamos a todas esas personas, ¿no? Así es. Porque va a decir, mira, ¿qué le pasó? Estaba bien, estaba caminando bien, estaba yendo bien. Y muchas veces nosotros, por algo, por una dificultad, por algo que lo pasa, lo desanimamos y dejamos.
y estamos acostumbrados a dejar el camino, a dejar en lo que Dios hizo, no olvidarlo lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Muchas veces eso afecta, ¿no? Alrededor de nosotros, ¿no? Alrededor de nuestra vida, alrededor en nuestra familia, ¿no? Y es algo hermoso, porque si nosotros le entregamos ese desánimo a Dios, le entregamos completamente eso que destruye nuestra vida, Dios obra en ese lugar. Amén. Dios obra en esa área, y el Señor te puede levantar, y no solamente los que están alrededor tuyo van a ver la gloria de Dios, sino que vos en tu vida. Amén. Vos en tu vida del otro lado, cuando estás escuchando esta palabra hermosa, ¿no? Es hermosa porque yo hoy puedo ver la gloria de Dios, porque yo estuve desanimado. Estuve en esos pensamientos de que no puedo, ya no doy más, ¿no? Yo lo había compartido la última vez, la primera vez que había venido, que estaba desanimado, porque estuve desanimado, ¿no? Hace poquito fue, en donde muchas cosas me salían mal, y era el enemigo obrando en mi mente, en mi corazón, ¿no? Y me había desanimado, y yo le dije: Señor, no, ayúdame, porque yo no puedo estar así, yo no puedo estar con este problema en mi vida y dejar tu camino, porque había pensado dejar el camino de Dios, había pensado de abandonar la presencia de Dios, la palabra de Dios, no quería leer, no quería orar, no quería nada, y ese desánimo estaba gobernando mi corazón, y yo le decía: Señor, ayúdame, porque no doy más. Me estaba destruyendo, ¿no? Y Señor, ayúdame. Y ahí vi la gloria de Dios, porque a postrarme, a buscar de Dios, a seguir orando, a seguir permaneciendo, a seguir intercediendo, a seguir derribando lo que el diablo tiene delante de mi vida, yo empecé a ver la gloria de Dios. Amén. Por eso a eso lo que te animamos hoy, a que destruyas ahí en tu lugar, ahí en tu casa, donde estás sentado en tu mesa, no, ahí en el trabajo, que puedas derribar ese desánimo, ¿no? Amén, ese desánimo. Amén, así es. Y como decía Andrés, qué importante de que el pueblo de Israel iba caminando bien. En Gálatas, Pablo le dice al pueblo de Gálatas: ¿quién los estorbó para que no sigan corriendo como venían haciéndolo? Y vino estorbo a sus vidas. Iban en pos de lo prometido, iban en pos de lo que Dios quería, de las bendiciones de Dios para sus vidas, pero vino algo, el desánimo. Y ese desánimo, dice en el versículo 6, que después Dios permitió que vinieran serpientes ardientes que los mordían, ¿sí? Y que mucho pueblo de Israel terminó muriendo, porque eso es lo que finalmente termina trayendo el desánimo, y es muerte, ¿sí? Muchos de ellos dice que murieron, porque esas serpientes venían y los mordían. Sí, podemos decir que el desánimo es ese veneno en nuestras vidas que quiere venir a traer, el fin es la muerte espiritual, esa separación de Dios, esa falta de fe, sí, ese veneno, sí, que quiere venir a gobernar nuestro corazón. Y veníamos comentando de que uno de los factores por los cuales quizás el pueblo de Israel se desanimó, y por los cuales nosotros nos desanimamos, es la dureza del camino. Sí, ellos miraban y empezaron a ver: el camino es duro, el camino es difícil, como es difícil, mejor nos vamos y volvemos. Antes no era tan difícil, mejor antes no tenía que santificarme, antes no tenía que obedecer a nadie, podía hacer lo que yo quería, ¿sí? Empezaron a ver la dureza del camino, ¿sí? Y hoy quiero hacerte una pregunta: ¿dónde estás mirando? ¿Hacia dónde estás mirando? Porque el pueblo de Israel algo que hizo fue mirar la dureza del camino, mirar ese puntito negro, sí, que le estaba pasando a ellos, sí, mirar eso que quizás pequeños que estaba pasando en comparación a todo lo grandioso que ya Dios estaba haciendo. El segundo factor que podemos ver que puede ser que trajo desánimo fue por la dificultad de la tarea. Sí, la tarea que ellos tenían por delante no era fácil, no era algo fácil, porque ellos tenían que ir y cruzar todo un desierto, sí, cruzar el río Jordán y enfrentar también incluso a los enemigos que estaban conquistando esas tierras. Pero no era fácil la tarea, pero ellos pusieron más su mirada en en lo dificultoso de la tarea, pusieron más su mirada en los obstáculos que iban a tener, pusieron más su mirada en los gigantes que iban a ver,
que en lo poderoso que Dios podía hacer a favor de ellos, que en lo poderoso y lo grande que Dios podía hacer a través de sus vidas. Y cuántas veces nosotros en nuestra vida comenzamos a mirar lo grandes que hay en nuestros problemas, lo grande que son nuestras dificultades, y comenzamos a querer, ¿sí?, irnos, como decía Andrés, huir, apartarnos del camino, apartarnos de nuestra familia, apartarse del matrimonio, apartarse de los hijos, apartarse de todo. Eso es lo que viene a traer el desánimo, ¿sí? Otro factor que puede venir a producir, que pudo llegar a producir el desánimo en este pueblo, ¿sí?, fue por la demora de ver lo deseado. Sí, ellos quizás, y muchas veces nosotros queremos ver ya las respuestas, queremos ver ya todo lo prometido, sí, pero para la gran mayoría de las cosas necesitamos esforzarnos, sí, y no todo lo bueno viene rápido. Al contrario, para todo hay que esforzarse. Si uno quiere tener un buen título, un buen trabajo, necesita primero empezar por lo pequeño. Y podemos ver que quizás ellos pudieron pensar de que se tardaba mucho ya lo que venía, sí, que se tardaba mucho ya lo que querían ver, pero en realidad pusieron su mirada en esa demora, en vez de poner su mirada en el Dios Todopoderoso. Por eso, como te preguntaba hace un rato, ¿a dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando en tu vida? Porque si estás mirando estas cosas que te estoy hablando ahora, rápidamente el desánimo va a venir a tu corazón, rápidamente va a venir el desánimo, con eso viene la murmuración, con eso viene directamente la queja, ¿sí? Y finalmente viene muerte espiritual, esa angustia, esa tristeza, ¿sí? Las ganas de abandonarlo y dejarlo todo. Otra de las cosas por las cuales el pueblo quizás se desanimó, sí, fue porque quizás tuvieron temor en su corazón. El temor de quizás de que no me vaya bien, el temor de quizás al porvenir, a lo que va a pasar, sí, hizo que el pueblo quizás sí se desanimara y quisiera volver otra vez a lo anterior. Todo esto vino a traer desánimo al pueblo, vino a traer muerte al pueblo y, como decía recién, ganas de abandonarlo todo. Y déjame preguntarte, en tu vida, ¿cómo estás? ¿Hay desánimo en tu vida? ¿Está viniendo a querer gobernar la murmuración, la queja? Porque qué importante de poder obtener la victoria, que la victoria la podemos obtener en Dios, a través de Dios, amén. Así que podemos ver que Dios les dio una salida, porque para todo Dios nos da la salida. Si estás pasando un momento de dificultad, déjame decirte que Dios tiene la salida. Dios le dio la salida a este pueblo de Israel, y dice que en el versículo 7 el pueblo fue corriendo a Moisés y le pidió ayuda, y Moisés oró por ellos, y Dios le respondió a Moisés que hiciera una serpiente, y esa serpiente que la colocara sobre un asta en lo alto, ¿sí?, en la entrada del pueblo, para que cuando uno sea mordido por esa serpiente, ¿sí?, mirar a la serpiente de bronce y vivir. Vamos a leerlo ahí en el versículo 9. Dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén, así es, y vivía. Y como les decía, esas serpientes venían y mordían al pueblo y venían a traer muerte. Ese serpiente yo lo comparaba al veneno, como ese desánimo que quiere venir sobre nuestras vidas y que nos va a traer muerte, ¿sí? Y Dios les dio la victoria. Una de las formas era que cuando eran mordidos por esa serpiente, por ese veneno, poder mirar a Jesús, poder mirar a esa serpiente de bronce, y podían vivir, ser salvos. ¿Sí? En Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús le dice a Nicodemo que así como levantó Moisés la serpiente de bronce, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así también nosotros podemos mirar a Jesús, que fue levantado en esa cruz, y a través de él podemos ser salvos. Así como el veneno que venía y traía muerte al pueblo, ¿sí? Hoy está el veneno del pecado que quiere venir a gobernar nuestro corazón, el veneno del desánimo, el veneno de la murmuración, el veneno del enojo, ese veneno que quiere venir a gobernar nuestras vidas y que lo que quiere venir a traer es muerte.
pero Dios nos da una salida. Hoy podemos mirar a Jesús. Hoy podemos mirar a Jesús y podemos ser salvos. Hoy podemos mirar a Jesús y podemos ser sanados. Hoy podemos mirar a Jesús y ser librados de esas circunstancias que estamos viviendo. Sí, y así le pasaba al pueblo de Israel. Miraba a esa serpiente de bronce, sí, y podía vivir. Sí, los judíos dicen algo, dicen que no era el mirar a la serpiente lo que les daba la victoria, no era el mirar una imagen el que los ayudaba, sino que como esa serpiente estaba en un asta bien alto, lo que los ayudaba era mirar al cielo. Amén. Y recordar a Dios, pedirle ayuda a Dios. Y hoy en día, déjame decirte que tenés que mirar a Jesús. La Biblia dice en Salmos 34, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿No, Andrés, que cuando podemos mirar a Jesús, cuando miramos a Él, nuestras vidas son transformadas? Sí, sí. Tiene mucha razón Macarena en eso, ¿no? Que la palabra de Dios... Cuando habla la palabra de Dios, hay que recibirla, ¿no? Hay que recibirla. ¿Por qué? Porque, o sea, yo, cuando era, o sea, antes de ir a la iglesia, antes de empezar a ir a la iglesia, tenía otra vida en donde todo me salía mal, vivía desanimado, porque vivía desanimado. Vivía con las cosas terrenales, con las cosas de este mundo, vivía perdido, ¿no? Vivía perdido y bueno, le voy a estar contando un poco de mi vida, de lo que había pasado antes que yo empiece a ir a la iglesia, ¿no? Que, o sea, tenía mi familia destruida, ¿no? Tenía mi familia destruida, o sea, mi familia, hablo de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, que yo lo había contado en el programa cuando estuve la última vez, que nosotros no compartíamos una mesa. No compartíamos una mesa, no compartíamos, o sea, una charla, ¿no? No compartíamos, ¿no? Y eso todo a causa del pecado, ¿no? A causa de no poner la mirada en Dios. Y después cuando mi papá, mi mamá se empezaron a convertir, en donde yo le empecé a hacer la vida imposible a ellos. Yo duré un año haciéndole la vida imposible, en donde ellos pusieron su fe en Dios, ellos pusieron su vida a Cristo, ¿no? La mirada en Cristo. Y yo le empecé a hacer... todo al revés, ¿no? Como ellos me predicaban, yo lo rechazaba. ¿Por qué? Porque, o sea, yo tenía algo en el corazón que no le agradaba a Dios, que no dejaba que Dios sobre en mi vida, ¿no? Muchas veces me sentía solo en donde muchas veces me quise matar, me quise ahorcar, me quise pegar un tiro en la cabeza, ¿no? Por el desánimo, porque es eso, el desánimo te trae eso, te trae muchas cosas, en donde estaba drogado, donde estaba borracho, pensaba muchas cosas, ¿no? En donde el diablo me quería destruir, o sea, me tenía destruido, ¿y sabe por qué? Porque el diablo no quería que yo busque de Dios. Porque en Dios está la salida. Amén. En Dios está la salida. Si vos pones la mirada en Cristo, nosotros ponemos la mirada en Dios, en Él está la salida, ¿no? Muchas veces yo siempre le doy gracias a Dios porque en lo que Dios hizo en mi vida, ninguna persona lo pudo hacer. Amén. Ninguna persona. Muchos me recetaron que vaya a, ¿cómo se llaman a esto? A centro de rehabilitación, que vaya a pedir ayuda en otras cosas, no sé, digamos, en muchas cosas, ¿no? Y yo dije, no, esto lo tengo que decidir yo. Amén. Y tiene que salir de mí, si yo quiero cambiar realmente, si yo quiero buscar realmente, ¿no? Si yo quiero dejar todo, ¿no? Y eso me destruyó mucho mi corazón, mi vida, y cuando yo fui la primera vez a la iglesia, yo le dije, Señor, yo quiero cambiar. Y una palabra que me marcó mucho ese tiempo fue sobre los amigos. Porque a mí me encantaba compartir con mis amigos. Me encantaba estar con mis amigos, divertirme, todo. Y es más, yo estando en fiesta con mis amigos, yo me he peleado con mi familia. Y en donde yo casi me pierdo a mi mamá, que le había explotado el horno de la cocina. O sea, el diablo estuvo ahí atacando, queriendo sacarle la bendición a ella, a mi mamá, a mi familia y a mí.
porque Dios iba a hacer una cosa grande en mi vida, ¿no? Amén. Y bueno, y el miércoles, en esa semana, un miércoles, yo estaba solo en mi casa ahí, estaba muy solo, ¿no? Y decía, ¿qué hago acá solo yo? O sea, escuchaba voces, escuchaba, ¿no? Y de repente escucho una voz audible, ¿no? Como dice la palabra de Dios, o sea, que me habló, Andrés, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces solo? ¿Qué haces ahí? Eso no tengo yo para vos, me decía. No tengo para vos. Buscame en los secretos y yo te recompensaré en público. Amén. Yo te levantaré entre medio de los muertos, me decía. Y yo dije, no, yo estoy loco, digo. Yo estoy loco, porque ese es el primer pensamiento que vino a mi vida, o sea, a mi mente. Fue Y Dios decía, hablando. yo estoy loco, digo, ¿qué me pasa? Digo, ¿qué me pasa si nadie me pudo ayudar y ahora aparece una voz que me puede ayudar? Yo me decía, esto no me está pasando a mí. Y otra vez, y la voz que quería entrar, ¿no? Que quería entrar a mi corazón, y era Dios. Yo lo tomé de parte de Dios y dije, Señor, no, ahí me arrodillé y le dije, acá estoy, hacer la obra en mi vida, ¿no? Y ahí en donde Dios sacó todo, me limpió todo. Amén. Me sacó de la Amén. droga, me sacó del alcohol. Gracias. Y era maleducado, mira, 2 palabras decía buena y 15 malas. Y en donde Dios me pudo sacar todo eso, ¿no? Y también muchas veces me encantaba la cumbia villera, me encantaba, eso era que me apasionaba, y Dios lo sacó, solamente Dios, porque yo tenía una Ford 100 que, o sea, siempre estuve ahí arriba de la Ford 100, siempre trabajé arriba de esa camioneta, y tenía, pero la mejor música, tenía un estéreo, tenía como 5 parlantes conectados, ¿no? Y eso tuve que sacar todo. ¿Por qué? Porque yo lo ponía todo lo que da y escuchaba cumbia villera, cumbia rock, todo lo que no le agradaba a Dios. Y dije, no, si esto no le agrada a Dios, cuando ya me había convertido, esto no le agrada a Dios, yo tengo que tirar todo. Y saqué todo, así como estaba, saqué todo y dejé que Dios y que Cristo obre en mi vida. Amén. Que Cristo obre en mi corazón. Así es, que como en tu vida, Andresito, que podamos mirar a Jesús, ¿sí? Cuando nosotros miramos a Jesús con una mirada de fe, con una mirada hacia Él, ¿sí? Creyéndole, podemos ser librados del pecado que nos asedia, podemos ser librados de esas batallas, de esos problemas que quieren venir a gobernar nuestras vidas, y principalmente para poder ser salvos. Y para remarcar el testimonio de Andrés, tomar una decisión, dejar todo lo malo, y yo quiero cambiar. Esas Amén. palabras son muy, pero muy importantes para el tema que estamos viviendo hoy, y justamente en el diario vivir. Cómo está toda la mayoría de la gente desanimada, con quejas, con desánimo. Somos nosotros los que tenemos que marcar la diferencia. Dice la palabra que somos luminares en el mundo. Entonces, con Cristo vamos a poder. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Llámanos al 4-756-3288 y 4-756-3344. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se
ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro. Llámanos al 4-756-3288 y 4-756-3344. Adoro a ti. Muchas gracias a todos los que están escuchando el programa en este día. Hoy es 26 de agosto del 2019 y estamos aquí repasando la palabra del Señor en nuestras vidas y también un poco para ver, autoevaluarnos, cómo venimos, ¿no? Estamos en la oscuridad, estamos en luz, en qué situación estamos, quién nos rodea. Y bueno, que seamos esa luz, que marquemos la diferencia y que miremos a Cristo. Amén. Quiero dar un saludo y quiero leerlo específicamente como lo dice, que nos mandaron por WhatsApp, que es Claudia y Walter de Mar del Plata. Dice: hola, bendiciones, hermosa palabra. Andrés, Dios nos bendice, pero también permite la prueba para saber cómo nos enfrentamos ante la dificultad. Porque cuando las cosas no nos salen enseguida, bajamos los brazos y nos olvidamos de que tenemos un Dios que Él todo lo puede. A no aflojar, porque en la obediencia está la bendición. Cuando viniste a Mar del Plata, pude conocerte, te vi orar por los chicos del castillo y me quedó muy presente el poder de oración que tenés. Gran Amén. Testimonio. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanita. Y bueno, qué lindo que puedas estar escuchando la radio y la palabra de Dios. Es Dios, porque yo cuando estaba en el mundo, o sea, no era nada. Y ahora con Dios, o sea, Dios me da la valentía, Dios me da la fuerza. Y siempre en obediencia, ¿no? En obediencia hacia Dios, hacia su palabra, a seguir adelante y a seguir anhelando la presencia de Dios, a seguir buscando. Amén. También Ángel de Capital, agradecimiento por su sobrino, que Dios lo sanó, está fuera de peligro. Gloria a Dios, gracias por sus oraciones y también sigamos orando por la vida de Ángel. Juan Cruz, se volvió a congregar, sigan orando por mí. Amén, gloria Amén. a Dios. Nos ponemos muy contentos, Juan Cruz. Gloria a Dios. María de Capital, oración por sanidad, por turnos médicos, por especialistas idóneos, para su salud y por su vida, por su estado de ánimo y por su hija y su familia. Amén, María. Así que arriba, adelante, con fuerza del Señor, siempre buscando a Dios, ¿no? Cuando venga el desánimo, cuando venga la falta de ánimo, ahí a buscar a la presencia del Señor. Amén. Nilda de Boulogne, oración para su salud.
que la glucosa no suba y para que le puedan estar operando. Tomasa, agradecimientos porque está mejor de sus huesos y su presión. Dice, pide oración por su casa y por seguridad porque dice que tiene ocupas, ¿sí? Y quieren invadir su casa. Así que Tomasa también, ahí a reprender, a rodear, y vamos a estar orando por ti también al final del programa. Así es, y como cada uno de los que llamaron, tienen un motivo de oración, los animamos a una cosa, a mirar a Jesús, que Él es el que puede ayudarnos. Que a vos que estás escuchando el programa, quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Si estás pasando momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos difíciles, ¿a quién estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Porque el pueblo de Israel, como venimos hablando, pusieron primeramente su mirada en lo duro del camino, ¿sí? En lo malo que les estaba pasando. Pusieron su mirada, quizás se compararon con otros pueblos, ¿sí? Se compararon quizás con otros, ¿sí? Quizás vieron que otros tuvieron la victoria más rápido, ¿sí? Sí, comenzaron a mirar en los temores que ellos tenían, comenzaron a ver en la demora de no verlo alcanzado, de querer ver ya las cosas, ¿sí? Comenzaron a ver otras cosas, comenzaron a mirar más eso que en vez de mirar a Dios. Podemos también recordar una palabra cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, iba caminando sobre las aguas hacia Jesús, mirando a Jesús, pero dice que temor vino a su corazón, comenzó a mirar los vientos a su alrededor, a los discípulos que estaban en la barca, ¿sí? Tuvo temor y se hundió. Y muchas veces nosotros comenzamos a caminar con el Señor y comenzamos a mirar en vez de a Jesús, los problemas, las circunstancias, las personas, como Pedro, y empezamos a hundirnos en el desánimo, a hundirnos en la murmuración, en el enojo, en la ira, en tantas cosas que son ese veneno, sí, que quieren venir a traer muerte a nuestras vidas, que son ese veneno que quieren venir a traer muerte a nuestro corazón. Por eso qué importante de que hoy puedas poner tu mirada en Jesús. Por eso qué importante de que hoy puedas hacerte esta pregunta: ¿a quién estoy mirando? ¿Para dónde estoy mirando? ¿En quién estoy poniendo mi mirada? Porque en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como el pueblo de Israel iba en un camino hacia una tierra prometida, también nosotros tenemos una carrera por delante, ¿sí? Que quiere venir, quizás el enemigo con desánimo, con angustia, con tantas cosas para que no corramos esa carrera. Pero en el versículo 2, así como le dio al pueblo de Israel Dios la salida colocando esa serpiente de bronce, ¿sí? También hoy Dios nos da la salida a nosotros, ¿sí? Y es que dice: puesto los ojos en Jesús, en el versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado del oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en el versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Ahí nos da el secreto: mirar a Jesús, poner nuestra mirada en Jesús. Quiero leerte otra versión del versículo 3 que dice así, dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. ¿Sí? En este momento estás sufriendo, ¿sí? Alguien te está odiando, ¿sí? Estás siendo acusado injustamente por algo. Pensá en Jesús, mirá a Jesús, porque Él también lo pasó, ¿sí? Y en esta otra versión, que es la traducción lenguaje actual, dice: por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y en otra versión, en La Dios habla hoy, dice así: por tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tan contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. Amén. Así que en esta tarde te animamos a esto, a que pongas tu mirada en Jesús, a que puedas mirarlo a Él, a que si estás pasando un momento de dificultad, un momento de sufrimiento, lo mires a Él, porque Él también sufrió. Que recuerdes cuando estaba ahí en el huerto, ¿sí? Que dice que su sudor eran hasta como de gotas de sangre, ¿sí? Por la causa del sufrimiento que estaba pasando. Por eso te animamos a que pongas tu mirada
mirada en Jesús. En Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos. Que hoy nuestra mirada pueda estar puesta en Jesús, porque cuando miramos a Él tenemos la victoria. Cuando vamos a Él podemos encontrar el refugio y las fuerzas nuevas para seguir adelante. ¿Sí? Así como Dios le dio esa salida al pueblo de Israel, hoy cada uno de nosotros podemos obtener y tener esa salida para salir adelante y poder tener la victoria. Te animamos a esto, a que mires a Jesús. Amén. Hoy es clave que tomes esta decisión, mirar a Cristo. Porque dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermano querido, fuerzas, adelantes, no te canses, no te desanimes, como dice Macarena, y corramos y no bajemos los brazos también, como dice Claudia de Mar del Plata. Así que te animamos con este testimonio que dio nuestro hermano Andrés, ¿sí? Que él pudo vencer, que él pudo en un momento, tomó esa decisión y dijo: voy a tirar todo lo que me hace mal, voy a deshacerme de todo lo que me hace daño a mi vida, porque reconozco que Dios quiere lo mejor para mi vida y esto que me hace daño no me hace bien. Entonces eso es lo que queremos transmitir en este día, puestos la mirada en Jesús. Amén. Así que vamos a estar orando, ¿qué les parece? Por cada uno de los oyentes que nos han traído hoy los saludos y las peticiones. También tenemos personas nuevas que nos han llamado hace poquito, recién hace segundos, y antes de finalizar este programa vamos a estar también orando por ellos. Silvina Paz da gloria a Dios por su sanidad y pide oración por Hugo, ¿sí? Dice también pide oración por una persona que él evangelizó. Amén. Y que retrocedió en el camino, pero que quiere orar para que vuelva a los pies de Cristo. Muy bien. Y Leonor de Martínez pide oración por su esposo y salud. Así que vamos a orar por cada uno de ellos. ¿Qué les parece? Amén. Señor Jesús, gracias, Padre, por cada uno de los que han llamado hoy, Dios mío, a la emisora, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos, Padre, tu ayuda, pedimos tu respaldo, pedimos que tú los estés rescatando de ese momento que están pasando, Señor, de dificultad, de tribulación, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor. Quizá aquellos que no han llamado también, Señor, paséate ahora, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, sanando, levantando, Señor, y que ellos puedan tener esa fuerza, Señor, que tú levantes la cabeza, Señor, porque para poder ver, Señor, para poder verte a ti, para poder ver los cielos, y los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, oh Cristo, Señor, ayúdanos a ver, Señor, más allá, Señor, de la dificultad, a ver lo que no vemos, porque lo que no se ve es eterno, Señor. Por favor, Espíritu Santo, paséate, Señor, estés, Señor, sanando al enfermo, Señor, al que no tiene trabajo, tú le estés dando y recompensando, Señor, al que tiene problemas familiares, tú estés uniendo, Señor, quita todo divorcio, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de división, de contienda, Señor, en el nombre de Jesús ahora, Señor, llénanos de ti, Señor. No queremos ser de los que retroceden, no queremos mirar para atrás, queremos mirarte a ti, Señor, puestos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Dios mío, porque tú eres el que nos has hecho, antes de fundar todas las cosas, nos has creado, Señor, y has pensado en cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, nuestro Salvador y Creador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a estar despidiéndonos. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Bueno, queridos oyentes, se ha finalizado este programa de mucha bendición primeramente para nuestra vida y para su vida, y es un placer servirle a Dios y que Dios siga obrando, en nosotros y en sus vidas. Y tener fe y creer y poner la mirada en Cristo, en Él, porque solamente en Él está la salida. Amén. Recuerden eso, siempre, en cualquier dificultad, solamente Dios te da la salida.
solamente Cristo. Gracias, Maca, por venir, por traer la palabra que el Señor te ha dado hoy. Gracias. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos los que nos están escuchando hoy, Dios bendiga a cada una de sus vidas y como compartíamos en la palabra, te animamos a que puedas fortalecerte en Dios, a que no permitas que el desánimo venga a tu corazón y que puedas mirar a Jesús, que Él puede traer salvación a tu vida, a tu familia y librarte de todo veneno de pecado que quiera venir sobre tu vida. Así que te animamos y bueno, esperamos que puedas escucharnos el próximo programa. Dios te bendiga. Dios te bendiga hasta el próximo lunes. Y esfuérzate y sé valiente. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre, no